Trascendente es una película estadounidense de ciencia ficción y suspenso del 2014 y que supone el primer trabajo como director de Wally Pfister, director de fotografía de gran trayectoria. La película cuenta con las actuaciones de Johnny Depp, Morgan Freeman, Rebecca Hall, Kate Mara, Cillian Murphy y Paul Bettany. Christopher Nolan y Emma Thomas son los productores ejecutivos. Su estreno en Estados Unidos fue el 18 de abril del 2014, como dicho anteriormente. El Dr. Will Caster es un investigador de inteligencia artificial que trabaja para crear una máquina que posea conciencia colectiva y autosuficiente. Un grupo extremista que se opone al avance tecnológico le marca en su punto de mira, pero sus acciones no hacen sino impulsarle para lograr su objetivo. Caster también quiere formar parte de esta nueva tecnología, pero su mujer Evelyn y su mejor amigo Max Waters, también investigadores, cuestionan mucho este aspecto. El objetivo de Caster es adquirir conocimientos sobre todo lo que se encuentra en el planeta Tierra, cómo lograr curar enfermedades y hacer el mundo un lugar mejor donde vivir, como era antes, pero en este caso por medio de la tecnología. Entre los escenarios clásicos de la ciencia ficción, el hombre, el conflicto versus su máquina, es uno de los temas más recurrentes y guardando las distancias va desde la literatura de Asimov hasta la ópera prima de Wally Pfister, mejor conocido como el habitual director de fotografía de Christopher Nolan. Pero abordar un tema universalmente conocido plantea desde el inicio un problema, la posibilidad o imposibilidad de decir algo novedoso sin repetir las mismas situaciones del pasado. Trascendente del 2014 está lejos de convertirse en una ganadora absoluta y es mejor aclararlo desde el inicio para fijar la atención en sus aportes más relevantes, pero ofrece un compendio de ideas fascinantes que tras un primer vistazo es fácil pasar por alto. La culpa está ligada a una narrativa insegura, quizá por depositar un proyecto que tan ambicioso enfoque, hablando netamente de valores de producción en manos de un director y un guionista falsos de la experiencia necesaria. Afirman conservadora, por supuesto, pero posible. El arte de la cinematografía está conformado por una sana convivencia de elementos, y Trascendente es uno de esos casos, en donde algunas piezas están más trabajadas que otras, si esto es suficiente para apreciar una película o si se trata de un mero conformismo es un tema abierto al debate. La historia pone al espectador en los zapatos de los doctores Will y Evelyn Caster, Johnny Depp y Rebecca Hall, pareja de científicos conferencistas, sumidos en un proyecto para desarrollar una inteligencia artificial capaz de ser consciente de sí misma. Sin embargo, Will es atacado por un grupo secreto de terroristas humanitarios, dispuestos a frenar el avance desmedido de la tecnología con el contexto mundial, pues consideran que la humanidad ha cruzado la línea al intentar reemplazar a Dios como ente creador de vida e inteligencia. Inminente la llegada de su muerte. Evelyn tomó una decisión sin saber bien cuáles podrían ser sus implicaciones y sus resultados. Dicho esto, cargaría la conciencia de Will en un servidor digital. Si Will logra sobrevivir a la transferencia y vivir a través de un ordenador, ¿qué es entonces lo que separa al humano de la máquina? Nace una singularidad tecnológica, otro tema ya explotado hasta el cansancio, pero motivado por razones ligeramente diferentes a las convencionales. Y es acá donde Trascendente finalmente empieza a hablar por sí misma, porque usualmente la IA clama por la obtención del poder apenas despierta, no por necesidad, sino porque quiere. Hay una discrepancia mayor en las consecuencias de estos dos comportamientos, y Trascendente avanza a través de la ruta de la necesidad, no del poder. No muy lejos de las necesidades humanas, absorción de energía, espacios para desarrollarse, interés para aprender las experiencias pasadas, el Will Caster digital debe cubrir todas esas necesidades para sobrevivir, y entonces cuando la línea entre máquina y humanidad se borra, pues pareciera que la integridad del alma va ligada a la capacidad de almacenar experiencias, a aquello que lo llamamos como memoria. Will recurre a esta parte de su conciencia para emular un comportamiento humano. Pero un razonamiento interesante que plantean los directores del film es la falsa moral que obtiene nuestra raza. No es capaz de aprobar el complejo de superioridad que nos rodea, pero si bien una máquina no puede
¿Tener conciencia de sí misma? ¿Están acaso los humanos exentos para responder esa misma pregunta? Viéndolo desde este punto de vista y aceptando las teorías que plantea la historia, las máquinas no son tan diferentes a los humanos después de todo. Pareciera inclusive que el concepto de alma, tal y como lo conocemos, es errado, y los sentimientos que acuñamos con el resultado de las experiencias del pasado. Porque si la conciencia de Will careciera de memorias, ¿cómo sería capaz de programar actitudes, sentimientos u opiniones? Si cualquier humano perdiera su memoria por completo y la capacidad de aprender nuevas cosas, ¿tendría que aprender acerca de los sentimientos nuevamente? ¿O es algo innato en la personalidad? A medida de la historia avanza, Fipster y Pilgrim se toman el atrevimiento de examinar estas preguntas, y este intento es lo mejor que ofrece la película. Son argumentos provocativos, atrapados en una narrativa demasiado convencional y carente de riesgos, algo que parece contradictorio al compararlo con la temática. Un ejemplo claro, la historia por sí misma de Will y Evelyn, con los dilemas y decisiones a las que deben enfrentarse, es más que suficiente para contar una trama profunda e interesante. Sin embargo, se opta por la estructura clásica y se fabrica a unos antagonistas carentes de personalidad y presencia, que además, disolviendo poco a poco a medida que avanza el metraje, además se incluye al FBI, porque no puede faltar el FBI para añadir una investigación que lleva al espectador de la mano tratándole como un tonto. Por desgracia, estas pequeñas subtramas, plagadas de personajes secundarios, son el peor aspecto de la película. Si se tuviese que definir con una palabra lo que agregan estos segmentos a la trama principal, sería la frustración. La ópera prima de Wally Fipster deja un sabor agridulce en la boca. No es una obra maestra, pero pareciera ser el atrevido cyberfilm con el que se puede construir las bases para que otros directores o el mismo Fipster, quién sabe, den un vistazo hacia atrás y aprendan de sus experiencias. Sería una lástima desechar tantas ideas que, tratadas desde otra perspectiva, brillarían muchísimo más. O sea, quiere decir que no le sacaron el jugo necesariamente a lo que tenían ellos como película. Trascendente fue publicado en Estados Unidos en el 2014, con la dirección de Wally Fipster mencionado anteriormente. El guión lo hizo Jack Palin, Jordan Goldberg, Alex Parasbecas, Wally Fipster. La producción fue por Warner Bros. Pictures y Alcon Entertainment. La fotografía fue por Jess Hall, la música por Michael Dana, el reparto por Johnny Depp, Rebecca Hall, Paul Bettany, Kate Mara, Morgan Freeman, Cillian Murphy, Cole Hauster, Clifton Collins Jr., Joss Stewart, Olivia Taylor-Joly y otros. En síntesis, esta historia está puesta por los controvertidos intentos de un genio científico para crear una máquina sensible, dan un giro inesperado cuando los radicales antitecnología intentan sabotear su trabajo. Trascendente es una película estadounidense de ciencia ficción y suspenso del 2014 y que supone el primer trabajo como director